De ser retenedores de información, Señor, y enriquecer el intelecto, sino permite, Señor, que aquello que entendamos también lo podamos vivir. Danos la sabiduría para aplicarlo y el poder para vivirlo, Señor. Padre, pedimos que tú quites todo estorbo de en medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, y que sea tu Espíritu Santo la única influencia ejercida en nuestras vidas, y que seas tu Espíritu de Dios hablándonos a través de esta palabra. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mientras abren sus Biblias en Lucas 11, quiero patrocinar a Nestlé, el agua que toman los pastores. Tenemos nuevo patrocinador, mira nada más. Que con este tiempo tan bello de alabanza, ¿verdad? Yo me metí ahí como ustedes en adoración y se me fue un poquito la voz. Así no estaba hace rato, pero bueno. Comenzamos una serie hace algunas semanas, cuando me tocan los 3 servicios, que se llamó Los muertos vivientes que no oran. Dile al de al lado, el pastor comenzó a hablar de ti. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, que cuando no tenemos una vida de oración, acabaremos sobreviviendo, pero no viviremos la vida plena, la vida Zoe que Dios tiene para nosotros. En el primer mensaje demostramos que tú puedes ser un gran hombre, mujer de Dios, pero si de repente pones atención a los problemas y te desenfocas y pierdes tu intimidad con Dios y pierdes tu tiempo de comunión con Dios, puedes acabar totalmente desanimado y anímicamente hablando hecho un desastre. Vimos que es natural que a veces tú tengas sentimientos de ansiedad, de temor, ¿verdad? Que haya estrés, que haya preocupación, que haya depresión. Pero lo que no es normal ni tampoco es correcto es que esos sentimientos o emociones se queden de forma permanente, sino que cuando vamos delante de Dios en oración, eso se tiene que ir y tenemos que descansar en la paz de Dios. Entonces demostramos, ¿verdad?, que muchas personas están anímicamente pues hechas un desastre por esa falta de comunión con Dios. Hoy quiero hablar no de la parte emocional, sino ya de la vida diaria, de esas luchas que tenemos contra nuestra carne, contra cuestiones del carácter, de malos hábitos que queremos cambiar, pero que es imposible si no tenemos una vida de intimidad. Por eso he titulado este mensaje El poder de una vida en lo secreto. Vamos a ver cómo nuestras vidas en lo secreto, y cuando hablo de lo secreto me refiero a nuestro tiempo íntimo de comunión personal con Dios, ahí nuestras vidas comienzan a ser totalmente transformadas. Lucas capítulo 11 es el único evangelio que se escribe en orden cronológico. Todos bajaron la mirada pensando que íbamos a leer, ¿verdad? Pero antes quiero explicarte esto. Muchos lo saben, pero algunos no. De los 4 evangelios, los otros 3 a veces presentan las ideas un poco desordenadas y no vienen exactamente acomodadas en el orden o el tiempo y forma que fueron llevándose a cabo los eventos. Lucas, que era médico, se propone investigar, ¿verdad?, para escribirle a Teófilo y contarle acerca de la vida de Jesús, pero como médico que era, pues un poco más sistemático y ordenado en sus ideas, no solamente averigua los hechos y los dichos de Jesús, sino que además los pone en el orden cronológico en el cual fueron sucediendo. Si tú algún día tienes una duda de en qué momento de la vida de Jesús ocurrió cierto evento o enseñanza que encontraste en otro evangelio, trata de ubicar su paralelo en Lucas y entonces podrás saber más o menos en qué momento de su ministerio se llevó a cabo. ¿Por qué te digo todo esto? Para que tomemos en cuenta que a partir del capítulo 11 que vamos a comenzar a leer, todavía no, son bien desesperados mis hermanos, ¿verdad? Luego, ya les urge. En unos segundos les prometo. Estamos nosotros por leer una pregunta que le hacen a Jesús, pero quiero que entendamos que el momento de la vida de los apóstoles implicaba que ellos ya habían visto a Jesús hacer todo lo que se narra en Lucas capítulo 1 al capítulo 10. Entonces es bien importante contextualizar porque le va a dar más peso a la pregunta que le hicieron. Porque si tú le preguntas algo a una persona que acabas de conocer, bueno, quizá la pregunta sea un poco ambigua porque no tienes mucho de conocerle, ¿verdad? Pero conoces a alguien que es experto en algo, pues mientras más demuestre su capacidad, su conocimiento, se vuelve más natural que alguien le pregunte acerca del tema. Entonces, en este momento de la historia, quiero que tú sepas que ellos ya vieron a Jesús sanar enfermos, resucitar muertos, liberar endemoniados. Ya vieron a Jesús multiplicar los panes y los peces y dar de comer con 5 panes y 2 peces a una multitud de miles de personas. Ya vieron a Jesús caminar sobre las aguas y vieron a Jesús dar una orden a la tormenta para que se calmara. Quiero que seamos bien honestos. Trata de ignorar que quizá conoces la respuesta de la pregunta que te voy a hacer y vamos a tratar de ser bien honestos. Y si tú hubieras sido uno de ellos y eres cercano al maestro y tienes la oportunidad de pedirle que te enseñe algo, ¿qué le pedirías a Jesús que te enseñara?
si este es el contexto. La verdad es que muy pocos le pedirían lo que ellos le pidieron. Es sorprendente lo que ellos le pidieron a la luz de todo lo que acabo de mencionar. Lo más esperado humanamente hablando al ser humano, que le encantan las emociones fuertes y los eventos rimbombantes y lo sobrenatural. Bueno, muchos hubieran dicho, y yo no los juzgo, yo me uno contigo a esta lista de personas. Le hubiéramos dicho: oye Jesús, enséñame cómo le haces para sanar a los enfermos, porque tengo por ahí un tío que está bien enfermo, para orar por él, para irme a los hospitales y orar por los enfermos, y en medio de este mundo de tanto charlatán con falsos milagros, poder demostrar que aún existe lo genuino. Y sería algo no incorrecto. Otros le dirían: Jesús, no, mira, a mí enséñame cómo multiplicar los panes y los peces, porque mira, voy a poner una tortería y una pescadería y pum, papá, ya tengo la materia prima completamente gratis, el pan para las tortas, los pecados, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba este joven de los negocios raros de la película de los Mis Reyes o de Nosotros los Ricos, algo así? ¿Te acuerdas de él? Que tenía siempre ideas de negocios raros. Bueno, así muchos pensarían, ¿verdad? Y pum, papá, ya la hicimos, ¿verdad? Otros le dirían: bueno, yo quiero, Jesús, que tú me enseñes a predicar con poder como lo hiciste para poder ir a todas las naciones. Otros le dirían: no, yo quiero que me enseñe a orar por los muertos y que resuciten. Y se imaginan caminando en los panteones y los muertos resucitando, orando por los del Cruz Azul también resucitando. Y bueno, muchas cosas maravillosas que podríamos aprender de Jesús. Pero a mí me impacta honestamente que no le pidieron que les enseñara nada de esto, sino que dice Lucas capítulo 11 en el versículo 1 lo siguiente, si me quieren acompañar, y si no quieren, pues no me acompañen. Yo se los leo desde aquí. Lucas capítulo 11, fíjate la escena, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando. Como ya lo vimos en el primer mensaje, Jesús solía orar todo el tiempo. La pregunta no es por qué oraba Jesús, la pregunta es por qué no oraba Jesús. Jesús oraba por todo y para todo y por todos. Entonces él estaba orando, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, pero fíjate cómo le dice, no enséñame, sino en plural, enséñanos a orar. O sea, que va en representación de los demás discípulos que se dieron cuenta de que él estaba orando como solía hacer, y le piden que les enseñe a orar como también Juan le enseñó a los discípulos. No le pidieron: enséñanos a liberar, enséñanos a sanar, enséñanos a resucitar. Ni siquiera le pidieron: enséñanos a predicar, sino que le dicen: Jesús, por favor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de lo que voy a intentar demostrar en esta mañana, y es que todo el poder de lo que veían públicamente, todo lo que ellos veían que Jesús hacía frente a las multitudes, tenía que ver con su vida íntima de oración en lo secreto. Yo no estoy aquí suponiendo nada ni haciendo una alegoría de un pasaje, porque de hecho es el mismo Jesús quien en Mateo capítulo 6 versículo 6 nos enseñó este principio. Él dijo: mas tú cuando ores, no seas como algunos hipócritas que aman en público usar de palabras rimbombantes, ¿verdad?, para demostrar aparentemente qué espirituales son. Se entiende que hay oraciones que hacemos en público y no está mal. Tenemos tardes de oración públicas y no está mal, pero a veces la motivación de algunos no es orar, sino ser vistos en cómo oran. Y Jesús dice: ustedes no hagan como ellos. Mas tú cuando ores, fíjate lo que enseña: entra a tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto es maravilloso, porque ¿cuántas veces te has sentido no valorado, no observado, no reconocido? Es que mi jefe no me reconoce, mi papá no me reconoce, y parece que ni existo para ellos, y soy un fantasma y no me pelan, y tampoco mis pastores. Pero Jesús dice: tu Padre sí te ve en lo secreto. Puede que la gente no vea lo que haces, puede que la gente no valora lo que haces, pero cuando tú cierras la puerta y buscas a Dios en la intimidad, ahí no eres ignorado. Ahí tienes la atención no del empresario, del presidente, de tu padre, del pastor, sino del creador de todo el universo. Está atento a tu oración, y dice que lo que tú vives en lo secreto, tu Padre que te ve en lo secreto, esta es la promesa maravillosa, te va a recompensar públicamente. Fíjate cómo Jesús está estableciendo una correlación entre el resultado de mi vida pública con mi vida de oración en lo secreto. Yo entiendo que hay momentos de orar en público,
Pero no podemos irnos al extremo de solamente orar en público y no tener una vida de intimidad. Como también veremos más adelante que sería un error solamente orar en lo secreto, salir de tu cuarto y olvidarte el resto del día que Dios existe y no seguir orando en todo momento. Pero hoy quiero que hablemos de esto que Jesús está enseñando, que no son los tiempos de reuniones masivas de oración en público, sino de la vida que todo cristiano, no algunos, no los líderes, no los pastores, todo cristiano tiene que tener en lo secreto. Hay una correlación entre lo que yo vivo en la intimidad con Dios y cómo eso se termina reflejando, manifestando públicamente. Entonces hay muchas veces que enseñamos cosas aún dentro de la iglesia que tienen que ver con nuestra vida pública y que no es tan mal, pero que de poco va a servir si no aprendemos de la vida en lo secreto. De poco va a servir que yo te enseñe los martes en homilética cómo hablar en público y que vayas al curso con el coach de cómo comportarte en público y con el empresario de cómo negociar públicamente y cómo relacionarte con los demás y cómo tratar con los demás. Todo esto que no está mal, pero que de poco te va a servir si aprendiste de qué se trata la vida pública, pero nunca te enseñaron de una vida más importante que la que se ve, que es la vida que no se ve. Que es aquello que tú vives cuando cierras la puerta y nadie sabe de ahí en adelante qué es lo que está pasando. Y en este mundo de apariencias, donde la gente quiere ser vista en redes, dónde viajo, qué como, qué manejo, dónde vivo, tristemente cada vez importa menos en la iglesia lo que estamos viviendo en la intimidad con Dios. Hoy quiero hacer una analogía de un pasaje de la Biblia que después voy a demostrar de forma explícita. Lo aclaro porque puede que algunos teólogos del terror digan, esa no es la aplicación, aleluya. Y sí lo entiendo, pero quiero que tratamos de entender que hay un principio detrás de esto, que sí aplica y que lo vamos a ver de forma explícita, como ya Jesús lo comenzó a enseñar. Y es Jeremías 23, que quizá tú lo conoces, recientemente lo prediqué en homilética. Habla de un grupo de falsos profetas en un tiempo donde el pueblo estaba en rebeldía y en vez de llamarlos al arrepentimiento y a volverse a Dios, ellos empezaron a hablar palabras de su propio corazón, a inventar que Dios dijo, paz tendréis, no vendrá mal sobre ti, vienen buenos tiempos, tal cual hoy en día. Hoy en día los pseudoprofetas modernos se parecen más a los falsos profetas de Jeremías 23 que a los verdaderos profetas del Antiguo Testamento, pero eso es otra historia. El punto es que a fin de cuentas la Biblia concluye que ningún provecho hicieron, pero antes menciona que si ellos hubieran estado en lo secreto, por eso cito este pasaje, porque fíjate la advertencia, si hubieran estado en lo secreto, habrían hecho oír mi palabra a mi pueblo y mi pueblo se habría vuelto de su mal camino y de sus obras. O sea, gracias a que no hubo intimidad, tampoco hubo una revelación de Dios a sus vidas, tampoco hubo transformación ni palabra. Ser otro de los temas, como cuando no hay intimidad hacemos pura tontería. Y entonces, como no hubo algo genuino en la intimidad, públicamente tuvieron que fingir y decían, Dios dijo, y ahí Dios dice, es que yo no les hablé, yo no les envié. Pero este es el principio, porque quizá tú dices, ¿y eso a mí qué me importa? Yo no soy ni pastor, ni misionero, ni predicador, ni maestro de la palabra, y a mí que me tiene que enseñar esto que es para todos ellos. Entendamos el principio detrás de esto, porque sí aplica para tu vida, quizá de otra forma, pero aplica, es la misma verdad. Cuando no hay intimidad en mi vida, en mi relación con Dios, entonces mi vida no es transformada, y entonces públicamente solamente me va a quedar aparentar que sí lo fue. Algunos dicen, no, esto no aplica para mí. Bueno, quisiera creerte, pero tus redes sociales me demuestran lo contrario. Es que quizá tienes que ser bien honesto y reconocer que tu vida es muy diferente de lo que publicas que es. Y es que aún dentro del cristianismo, pastores de iglesias de decenas de miles de personas han caído en esto, al no rendirse a Dios, al no ser transformados por la presencia de Dios, por la intimidad con Dios. Entonces sus vidas son un desastre. Y sabemos de casos donde matrimonios fingen públicamente que todo está bien, simplemente para guardar las apariencias, porque de eso viven, pero tras bambalinas son un completo fracaso. Su relación está totalmente desmoronada. Hay tanta gente que publica en redes una vida aparentemente feliz, una vida exitosa. No vayamos tan lejos, domingo a domingo aquí en la iglesia nos preguntan, ¿cómo estás? Y la respuesta siempre es, bendecido, de victoria en victoria, amén, aleluya. Y quizá tú sabes que no es así, pero el miedo al qué dirán hace que te ocultes tras una careta. Y mucha gente vive en caretas de apariencias, presumiendo dónde estoy, dónde viajé, qué comí, qué manejo, dónde vivo. Y es que si tu vida en la intimidad no es transformada y no hay algo genuino que mostrar, solamente te va a quedar aparentar. Escucha lo que te voy a decir.
y lo seguiremos demostrando con la Biblia. Todo éxito público que no tiene su raíz en lo secreto, porque quizá tú digas, no es cierto, a mí me va bien. Por eso digo, todo éxito público que no tiene su raíz en lo secreto es una vil y barata falsificación de la verdadera bendición. Su fruto es solamente aparente, su raíz es inexistente y su fecha de caducidad está muy cercana. Algunos están así como que, ¿qué tanto dijo? Hoy vengo muy filósofo, si quieres ponla ahí en tus notas, atentamente Yesistóteles o algo por el estilo. Vuelvo a repetir y lo voy a demostrar. Todo éxito en público que no tiene su raíz en lo secreto es una vil y barata falsificación de la verdadera bendición. El fruto es solamente una apariencia, es solamente aparente. Su raíz no existe y su fecha de caducidad está muy cercana. Y este es uno de los graves problemas y peligros de la iglesia moderna. Queremos la recompensa en público. Dios bendíceme, tarde de oración, vamos a pedir que Él toque nuestras vidas, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestros negocios. Sí, ¿cuántos le creen? Sí, Dios de pactos, está bien, pero no puedo acceder a la verdadera bendición pública si no fue precedida de una vida en lo secreto. Y queremos aprender de diferentes temas que no están mal, pero que de poco nos van a ayudar a largo plazo si no van de la mano de una vida de oración. Y este es uno de los problemas. No queremos aprender y a veces tampoco queremos enseñar, y lo voy a demostrar acerca de la oración. Entonces venimos y aprendemos muchas cosas que no están mal, que tenemos que aprender de hecho. Cómo ser como padre según la Biblia, cómo ser como hijo según la Biblia, cómo ser como esposo según la Biblia, cómo administrar mi negocio según la Biblia, cómo ser una mujer empoderada a los 40 según la Biblia, lo que tú quieras según la Biblia. Y qué bueno que aprendas, pero todo esto que sabes, sin una vida de oración, a largo plazo no te va a terminar transformando. Y por eso hay tantas personas que han caído en lo que predicaron que no teníamos que caer. Por eso tienes aún pastores de reconocimiento, de renombre a nivel mundial, que predicaron en contra del adulterio y cayeron en adulterio. Que predican acerca de la familia y su familia es un desastre. ¿Por qué? Porque no es solamente el conocimiento intelectual de cierto tema, sino que si ese conocimiento intelectual no va de la mano de una vida en el Espíritu, en comunión con Dios, no se producirá, como veremos, el fruto de Gálatas 5:22 de dominio propio. Y entonces, aunque sepa lo que tengo que hacer y lo quiera hacer, tristemente la realidad es esta: no tendré en mis fuerzas el poder para hacerlo y terminaré viviendo una vida en derrota, aún sabiendo cuál era el camino correcto. Y la iglesia moderna, como te dije en el primer mensaje, se ha vuelto tan pragmática que pensamos que ya mis métodos, recursos, conocimientos, sistematizo todas mis decisiones y entonces todo va a salir bien, y cada vez se habla menos de la oración. Estuve investigando algunas encuestas, estadísticas, diferentes indicadores, y en promedio en el mundo evangélico, los temas de la oración abarcan del 4% a máximo el 10% de los sermones anuales según la denominación. Y hay una tendencia en las denominaciones que enfatizan lo importante que es permanecer en la palabra, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero como lo vimos en el tema de la lámpara y el aceite, el peligro es que a veces ellos olvidan que también necesitamos una vida de oración, y en estas denominaciones es donde el rango o el índice o el porcentaje es mucho más bajo. Se vuelven tan pragmáticos que apenas el 4% de sus mensajes tienen que ver con la oración. Di conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Estamos en peligro si no entendemos esto. Entonces la iglesia quiere las bendiciones de Dios. ¿Quién no quiere la bendición de Dios? Pero no quiere pasar tiempo con Dios. Resultado, tenemos una generación de cristianos más saturados que nunca de conocimiento intelectual, porque hay recursos, herramientas, libros, prédicas en internet, cursos, discipulados, un montón de cosas, pero sus vidas personales y su estado emocional, como vimos en el primer mensaje, son un desastre, porque vuelvo a repetir, y ahora lo voy a demostrar de forma explícita: no hay poder si no tienes una vida en lo secreto. Acompáñame a Mateo capítulo 26 para seguir asentando esta verdad. Mateo capítulo 26, versículo 36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Tú conoces la historia. Y le dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo voy
y escucho una prédica en YouTube de cómo resistir la adversidad de Getsemaní. No hubiera estado mal, pero Jesús, en su momento más difícil, lo que decidió fue orar. La información es importante, pero es insuficiente si no va de la mano de una vida de rendición. Entre tanto que yo voy y oro, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Como vimos en el primer mensaje, es normal que a veces vengan estos sentimientos, no es correcto que se queden. Jesús empieza a sentirse así y decide orar. Entonces, versículo 38, Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velad o orad, porque velad va de la mano con orad conmigo. Pero Jesús decide irse un poco más adelante. Estaba con ellos, pero buscó esa intimidad. Te das cuenta que para Jesús era muy importante en su vida procurar tiempos para estar a solas con Dios. Entonces mucha gente dice: es que yo oro los martes y vengo a los miércoles y vengo a los jueves y oro con mi familia. Todo eso está perfecto, pero tienes que buscar tiempos para estar tú y Dios a solas, sin nadie más. Sin nadie más. Pastor, ¿y cómo le hago en mi casa? Todos los cuartos están ocupados. Pues corre a los otro cuarto, o vete al baño o al garage, o enciérrate en el coche, lo que sea, pero tienes que encontrar un espacio a solas. Y Jesús lo buscó orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Regresó luego, versículo 40, con sus discípulos. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo. Vuelta con algún varón de confianza y dile: aquí sí te pareces a los discípulos. Idéntico a Pedro y los hijos de Zebedeo, siempre durmiendo, ¿verdad? Díselo, esposa, a tu marido: es momento de hacerle bullying santo. Tienes permiso pastoral. Y le dice el pastor que te diga que te pareces a Pedro solamente en esto. Entonces los encontró durmiendo y les dijo: así que no han podido orar conmigo ni siquiera una hora. Velad y orad. Fíjate el principio que establece: velad, que habla de estar atentos, de huir del peligro. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino de lo segundo. Y orad, ¿para qué? Para que no entres en tentación. Porque Jesús nos revela una gran verdad: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tienes que entender que con tu carne, como lo veremos, no cuentas. Que tú en el espíritu quieres hacer la voluntad de Dios, que quieres cambiar, pero tu carne no quiere, y hay una guerra entre el bien y el mal, por así decirlo, dentro de ti. Y Jesús establece que para poder resistir a los deseos de mi carne, y como decía Pablo, sujetarle en servidumbre, necesito pasar tiempo en oración. Ahora quiero meditar un poco de la complejidad de estas palabras, porque Jesús no se la dice un cristiano que acaba de entregarle su vida. Porque es normal, ¿no? Primer día en Cristo, bueno, el cristiano lee la Biblia, ora, se discipula y todo el ABC de lo que sabemos que tenemos que hacer. Ellos han tenido aproximadamente, en este punto, si es Getsemaní, Jesús en sus últimos días, o sus últimas horas más bien de vida, ya lleva 3 años y medio aproximadamente caminando con ellos, enseñándoles, discipulándoles, mañana, tarde y noche. Es un curso intensivo. Si tú sumaras las horas que han pasado con él, esto equivaldría a años, según el tiempo que pasamos nosotros en la palabra. Ellos ya eran personas aparentemente maduras, estables, firmes, con convicciones, con propósito, con identidad. Y aún así Jesús les dice: muchachos, tienen que orar, volver al ABC. Y es que le pasa a muchos cristianos: 25 años en Cristo, un montón de información, estudios, diplomados, diplomas, reconocimientos, pero se olvidan de los fundamentos de la fe. Y ahora creen que por todo lo que sé, porque ya predico, porque soy el papirrín de todos los teólogos, aleluya, porque soy el director de no sé qué ministerio y el maestro de no sé qué estudio y el predicador de las naciones, ya no necesito pasar tiempo con Dios. Jesús le está diciendo a sus discípulos que tienen que pasar tiempo con Dios. Escucha esto: ellos no leyeron sobre Jesús, porque ellos son los que nos escribieron sobre Jesús. Ellos no presentaron una tesis magistral en su instituto acerca de los evangelios. Por Dios, ellos escribieron los evangelios. Y aún así serás muy autor de la Biblia y muy autor de los evangelios, pero aún así Jesús les exhorta a velad y orad, y les advierte: porque si no, van a caer en tentación. ¿Cuánta gente olvida esto? Y no quiero que malentiendas. Sí tenemos que estudiar la Biblia,
Sí tenemos que estudiar los evangelios, profundiza en ellos lo más que puedas, pero tener información en tu mente sin una vida de rendición en lo secreto, ni a ellos les garantizaba salvarse de caer en tentación. Ha habido una desbandada los últimos años de cantidad inmensa de pastores de todo tipo de denominación, porque el pecado y el diablo no respetan denominaciones, que han caído en pecados graves en contra de los cuales ellos predicaron. Fraudes, adulterios, fornicaciones. La semana pasada arrestaron a uno de los pastores más famosos en Estados Unidos por un pecado que cometió 40 años atrás. Pero resulta que cuando cometió ese pecado, él ya era líder de jóvenes y abusó de una pequeñita. Y ¡pum!, le cae 40 años después el peso de la ley. Él no era ignorante de la palabra, de ninguna forma se justifica, pero él conocía y predicaba la palabra. Y tenemos casos de pastores reconocidos a nivel mundial que predicaban de la santidad, en contra del adulterio, que adulteraron. Y cuando ellos son restaurados y se levantan y dan testimonio de qué pasó, escucha lo que te voy a decir. El 100%, no 98, 99 ni 99.99, el 100% de ellos reconocen que antes de la caída ocurrió un fenómeno. Rompieron su intimidad con Dios. En todos, absolutamente todos los casos, sin excepción alguna. Que se saturaron tanto de ministerio, que llenaron tanto la agenda, viajes y congresos, seminarios, libros, predicaciones, consejerías, liberaciones, lo que tú quieras, que de repente eso sustituyó donde comenzó todo. Que dejaron su vida en lo secreto. ¿Por qué? Porque se fueron tras la apariencia de la vida pública. Pero como dije hace rato, todo éxito en público que no tiene su raíz en lo secreto es una vil y barata justificación. Su fruto es aparente, su raíz es inexistente, y confirman ellos, su fecha de caducidad está muy cercana. Se empiezan a confiar en que soy el pastor internacional, el conferencista a las naciones, el ungido de Jehová. Que oren otros. Y este es un gran engaño de Satanás, que él hace creer a la gente que la oración es para el infeliz que le está pasando mal, para el desgraciado que está muy triste, que se quiere quitar la vida, para el que está hundido en pecado. Pero que si tú estás bien, tu familia está bien, tu salud está bien, tu economía está bien, tu estabilidad espiritual está bien, no estás cayendo en pecado, que no necesitas orar. Todos necesitamos desesperadamente vivir una vida de intimidad con Dios, porque si no, como ellos, está muy próxima la fecha de caducidad de toda la apariencia que hemos construido, que, querido hermano, es un castillo de naipes si no vuelves a su intimidad. Y es lo que quizá le está pasando a muchos. ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué no cambia mi carácter? ¿Y por qué quiero pero no lo logro? Porque estás como ellos, tan saturado de actividades. Y el trabajo y los negocios, quizá dentro del mismo ministerio, tanta actividad, tanto activismo, que ya no tienes tiempo para estar a solas con Dios. Y si esto le pasó a pastores de prestigio, si Jesús se lo advirtió a sus discípulos y cayó, como lo veremos, el mismo David que la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios, qué soberbios seríamos nosotros en creer que podemos vivir una vida en victoria, resistir al pecado y ser transformados y dominar sobre la carne sin depender del Espíritu Santo de Dios, a través de una vida de rendición en la intimidad con Dios. Y es el motivo de tanta gente frustrada dentro de la iglesia, porque hay personas honestas, como creo que lo son ustedes, que están aquí porque quieren buscar de Dios, porque quieren hacer la voluntad de Dios, ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Si no, no estarías probablemente aquí, si no estarías tirado en cama. O quizá viniste porque te obligaron, pero por la razón que haya sido, como dice el meme, haya sido como haya sido, aquí estás. Y no hablamos de gente cínica que dice, yo voy a vivir doble vida y no me importa y los voy a chamaquear a todos. No, hay mucha gente que yo conozco que está frustrada porque dicen, es que en verdad quiero ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, y dejar el pecado y estos malos pensamientos y mi amargura y mi resentimiento y mi rencor y mis ganas de vengarme y mi soberbia y mi avaricia y mis tranzas, y se esfuerzan. Entonces leen libros del PEMA, vienen a conferencias, y a lo mejor ahí estás tú. Viene la frustración porque has hecho tanto. Cambias un tiempo, pero vuelves tarde o temprano al mismo punto en el que estabas antes. Y me han dicho, Jesse, pero es que ya hice de todo. Un varón un día me dijo, ya fui al congreso de hombres, fui al de jóvenes, fui al de matrimonios. Oye, pero tú no estabas casado. Pues me casé para ir, ¿no? Se puso peluca, entró al de mujeres, ¿verdad?
Ya fuiste a liberación, te sacaron 3 legiones, resultaste estar más enchamucado que el gadareno, ¿verdad? Fuiste a consejería con el pastor, con el psicólogo, con el papa, ya hasta le pediste consejería a ChatGPT. ¿Cuántos lo han hecho? Levanten la mano. No se hagan bien que algunos ahí andan pidiendo consejo, ¿verdad? ChatGPT, actúa como el pastor y dime, ¿qué hago en este caso? ¿No? Y quién sabe qué barbaridad te habrá dicho. Entonces, tienes una buena intención y te levantas cada mañana con la intención de ser un buen cristiano, de portarte bien en el trabajo, en la escuela, de no responderle a tu marido, de ser amable con tu esposa, ¿verdad? Te subes al coche, pones aquella alabanza que dice, hoy voy a cambiar, ¿te acuerdas de ella? Voy a ser feliz a mi gente. Y de repente el hijo a la mitad del camino empieza a rezongar. Estaba lleno del Espíritu, pero parece que tu hijo te lo está sacando. Lo digo en sentido figurado porque no te lo puede sacar, ¿verdad? Pero empieza a rezongar, a pelear. Te dice que es ateo, que no cree en Dios, que viene del chango. Cuando miras a su papá, considera si no, quizá el muchacho tiene razón, ¿verdad? Y te quita por completo las ganas de seguir echándole ganas en ese día. Lo dejas en la escuela, respiras profundo, te desahogas con Dios, pones otra vez tu alabanza, hoy voy a cambiar, voy a ser feliz a mi gente, y lo intentas otra vez, pero te enfrentas con el tráfico y las cuentas y los problemas en el trabajo y las injusticias, y se te presentó el jefe y se te presentó el enemigo y se te apareció el diablo. Llegas a la casa, te encuentras en la noche con el marido, con el 667 porque se pasa de bestia, o con la esposa discípula de Jezabel, y tú dices que se lleven a este y que me regresen al diablo. Está más fácil lidiar con él que con este cabezón, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a muchos? Que aunque quieren intentarlo, tardan a veces en darse cuenta que no es lo mismo vivir una vida cristiana en el contexto de un congreso donde todo el día estuviste en la iglesia, o el domingo en el tiempo de alabanza y la prédica y hermano, ¿cómo está? Pero que es difícil sostener eso con toda la presión, viento y mareas en el mundo diario que nos rodea. Entonces muchos caen en frustración. Algunos se terminan apartando de la fe, otros continúan pero llenos de culpa, de vergüenza. Y como te dije hace rato, al no haber una vida transformada, lo que les queda es fingir públicamente que todo está bien. Entonces tenemos iglesias de gente que no ha sido transformada, pero que finge muy bien que fue transformada. Pero Jesús no vino a darnos la capacidad de fingir que hemos sido transformados. Jesús vino a transformarnos. Y en Él hay el poder para que las cosas viejas pasen y que todas sean hechas nuevas. Pero tenemos que entender esto. Nada más por aquí lo entendieron algunas hermanas. Los demás hacen al cuento para no quedar mal, pero está bien. Tenemos que entender esto, y lo que voy a explicar implica un golpe duro al ego del ser humano. Porque el ser humano cree que, inclusive esta teoría, no sé cuál es el nombre de esta cosmovisión o filosofía, como le quieras llamar, se ha infiltrado en la iglesia, y es la enseñanza de que somos básicamente buenos. Por ahí un pastor de una iglesia de miles de personas en Estados Unidos dice eso, que yo creo en la bondad del hombre. El ser humano es bueno. Algunos dicen, no, el ser humano es malo, pero pensamos que al venir a Cristo hizo una oración y entonces ya soy una buena persona y tengo la capacidad de actuar bien. Resulta que la Biblia opina muy distinto. La Biblia dice que cuando haces el bien, Filipenses 2:13, es simple y sencillamente porque Dios produjo en ti el querer y Dios produjo en ti el hacer. Porque el que produce el querer como el hacer, dice la Biblia, en vosotros es Dios por su buena voluntad. ¿De qué se trata entonces? Cuando me porto mal, ¿es que Dios no quiso? No, sino que juntemos esto con toda la palabra y con lo que Jesús está diciendo y con lo que estamos estudiando. Que si yo hago el bien, es por la influencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y que a medida que yo me conecto con Dios y vivo una vida en el Espíritu y empiezo a vivir leyendo las Escrituras, meditándolas, aplicándolas, orando, alabando, discipulándome, mientras más yo paso tiempo con Dios y cumplo con 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, lo que sucede es que me fortalezco espiritualmente porque soy lleno de su Espíritu, se debilita mi carne, quien cada vez tiene menos tiempo, espacio y lugar, y entonces puedo, como Pablo dijo, ponerle en servidumbre. No es que se van los deseos de la carne, como lo vamos a ver,
sino que ahora estás más fortalecido espiritualmente. Y Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando te fortaleces espiritualmente, entonces y solamente entonces, por medio de la influencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida, es que tendrás la capacidad de hacer lo que en tus fuerzas es imposible. Tenemos que recordar la lección de antaño, Zacarías 4:6 o 4:7 creo que era, pero lee todo Zacarías 4 hasta que lo encuentres, te prometo que ahí está. No es con ejército, ni con fuerza, ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Cuando yo me conecto con Dios y vivo una vida en el Espíritu a través de mi rendición, entonces Gálatas 5:22 habla del fruto que produce en mí el Espíritu Santo. Porque ahí menciona que el fruto del Espíritu, ojo con el término fruto, consecuencia de una semilla que fue sembrada, cuidada y atendida, entonces de forma orgánica y natural, a través de un proceso, el árbol fructifica. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, del griego enkrateia, que significa dominio propio. ¿Qué es todo esto? El fruto del Espíritu. No es el resultado de tu esfuerzo, es el resultado de su influencia en tu vida. Ahora, esto me enseña a mí que el cristianismo puede ser tan fácil o tan difícil según entendamos esto. Puedes complicarte tanto la vida y vivir frustrado luchando en tus fuerzas, o puedes simplemente entender que no se trata de qué tanto te esfuerces, aunque te tendrás que esforzar, sino simple y sencillamente lo resumimos de esta forma: es estar con Dios flojito y cooperando. Tú te rindes a Él y Él empieza a obrar en tu vida. ¿Te has dado cuenta que cuando lo buscas más tu carácter cambia? Y te levantas y en la mañana oraste y oraste y vas con alabanzas y se te cierra alguien del camino, ¡rum! Y tú te enojas, pero te controlas porque estás en el Espíritu. Pero te levantas en la carne, y yo lo sé porque yo de soltero, mi esposa no lo dejará mentir, era bien peleonero al volante, estaba medio orate. Se me cerraban y lo alcanzaba y me decía, no, espérate ya, no pelees, que puede ser un loco que no sé qué. Yo no lo voy a alcanzar y nada más voy a orar por él, ¿verdad? Voy a imponer manos sin ligereza. Y creo que muchos nos hemos dado cuenta que para bien o para mal nuestro carácter, ánimo, sueños, planes van cambiando según qué tan cerca o lejos estemos de nuestra intimidad con Dios. Porque es el fruto del Espíritu. ¿O qué hace un árbol? ¿Has visto un árbol algún día de repente ahí pujar? ¿Qué hace ese árbol? Es que estoy tratando de dar manzanas, pero no me sale. El árbol no hace nada. Todo es un proceso orgánico y natural. Se siembra la semilla, extiende sus raíces a la tierra, toma nutrientes de la tierra, recibe el agua, recibe el sol, y todo eso se combina para nutrir al árbol y de forma natural produce fruto. Y así puede ser la vida cristiana. Tú te rindes a Dios, recibes tus nutrientes de Dios, de la palabra de Dios, de la comunión con Dios, y cuando menos te das cuenta eres otra persona. ¿Nunca te has preguntado cómo sería tu familia con estas 9 características? Tu esposo lleno de amor, por ejemplo. Ponle manos y dile, recibe, viejo gruñón. Que le mandaras un mensaje y en vez de ponerte así nada más el emoji de chido, ¿verdad? O peor aún, algunos que quieres, ¿verdad? Te respondiera como cuando eran novios. ¿Qué pasó, mi pichipurris? O algo por el estilo. Un esposo paciente en el centro comercial, que en vez de dar, ¿a qué hora es? Ya es tarde. Que si hay tiempo, no hay compromisos, te dijera, mi amor, tárdate lo que tú quieras, yo puedo esperar. Algunas dicen, y que también diga que puede pagar, pastor. Bueno, eso ya es extra. Una esposa con gozo, que en vez de que en tiempo de crisis te diga, ya ves, ya valimos, ahora qué vamos a hacer, llena de fe, que te dijera, Dios está con nosotros, ánimo, vamos a clamar, todo va a salir bien. Hijos con paz. ¿Te imaginas una comida en paz? Porque hay hijos que puro paz, 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 pero poder descansar, tener dominio propio, todo esto es posible, pero entendamos, y es el golpe duro al ego del ser humano. Tenemos que entender que el fruto es del Espíritu, no nuestro. Tú no lo puedes producir, tú solo puedes rendirte a Él para que entonces Él de forma orgánica y natural lo empiece a producir. El problema es que nos enseñaron que somos buenos. Entonces pensamos que puedo ser una buena persona aunque viva separado de Dios.
Puedo hacer el bien aunque no tengo una vida de intimidad, porque soy una buena persona, porque ya estoy en Cristo, porque son malos los de otra religión. Los cristianos somos buenas personas. Vuelvo a repetir, aún los discípulos, siendo los discípulos, corrían el riesgo de caer en tentación si no vivían una vida de oración. Pablo lo dijo más claro en Romanos capítulo 7, dice: miren, la verdad es esta, el mal está en mí, no el bien. En mi carne no mora el bien, así lo dice textualmente. En el espíritu me deleito en la ley de Dios, pero en mis miembros está otra ley que me lleva cautivo al pecado. Y hay una frustración de muchos que, como Pablo dicen, es que quiero hacer el bien, pero no puedo. Y el bien que quería hacer no lo hago. Y peor aún, el mal que no quería hacer lo termino haciendo otra vez. Y dice ahí: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sería trágico si ahí concluyera, pero gloria a Dios que continúa el capítulo 8 subtitulado como la vida en el Espíritu, donde nos menciona cómo a través de una vida en el Espíritu podemos vencer sobre estos deseos de la carne. Pero da ahí parte todo, del golpe duro al ego y decir: Señor, no es cierto que somos una buena persona. Oye, pastor, pero no fuimos regenerados. Sí, espiritualmente, pero tu carne, hasta tu último suspiro, seguirá siendo carne. Y de aquí a tu sepultura, tu enemigo más grande no es el diablo, sino la persona que tiene frente al espejo cada mañana, que tantito le das un lugar y te desconectas de Dios y puede hacer cuanto desastre nunca antes imaginaste. Les decía hace rato que somos como este personaje de la película del Señor de los Anillos, de la cual, aclaro, no soy fan. La intenté ver y no le entendí nada. Algunos dicen que tiene mensaje bíblico, la lucha del bien y el mal. La verdad es que no tengo idea. Pero me gustaba mucho un cuate que tenía como una doble identidad y luchaba por ser bueno, ser malo. Y si no me equivoco, se llamaba Gollum y también Sméagol, según su personalidad. Y básicamente este hombre, tú lo veías que agarraba el anillo y decía: sí, soy bueno. No, soy malo, muy malo. No, eres bueno. Y así estamos a veces. Y no estoy exagerando. Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. Entonces ahí estás a veces. Voy a respetar a mi marido. No, es un viejo gruñón, insúltalo. Amaré a mi esposa con el amor de Cristo. No, vete con otra, ella es mala, muy mala. Voy a respetar a mis padres. No, mejor tómate una caguama. Y nos reímos, pero es una lucha entre el bien y el mal. Decía un teólogo que es como si dentro de él hubiera un tigre bueno y uno malo, y que gana al que más le da de comer. Y esto le pasó a David, un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, mejor ejemplo que él difícilmente vas a encontrar. 20 años de un historial intachable, enfrentando gigantes, ejércitos, enemigos, aguantando injusticias. Un hombre con un corazón increíble. Tuvo a Saúl en sus manos 2 veces y lo perdonó. La mayoría no lo hubiéramos despachado. Que jamás ejerció venganza propia, que no mataba ni una mosca. Y de repente la Biblia nos cuenta que un día termina acostándose con su vecina casada, le embaraza y manda a matar al marido. Y pero ¿en qué momento a David se le ocurrió esto? Y es una cruda realidad del ser humano, que puede pasar de ser una persona ejemplar a desconectarte con Dios y hacerle lo que tú ni siquiera hoy crees que eres capaz de hacer. ¿De qué es Jesse Bermúdez capaz? No lo sé, no lo quiero averiguar. Por eso dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Primer paso para caer: creer que no vas a caer. Te confías, bajas la guardia. Tengo años en Cristo, soy el papirrín de los cristianos, vivo en santidad. Te desconectas de Dios, hasta ahí llegaste. ¿Cuál fue el origen del problema de David? Segundo libro de Samuel, capítulo 11, describe textualmente que aconteció en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David se quedó en Jerusalén. El problema no es ese, quizás se quedó porque había una junta importante del reino de cosas que solucionar. Como rey tenía que ir a la guerra, pero aquella vez pudo haber alguna justificación para no haber ido.
Y dice la Biblia luego que al caer la tarde David se levantó de su lecho. Muchos dicen, es que se levantó tarde. No, quizás se desveló, cenó pozole, le cayó pesado, le dio insomnio, tuvo pesadillas, tuvo un tiempo con Dios en oración, se estuvo hasta la madrugada y tiene el derecho de pararse un poco más tarde ese día. No pasa nada, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales pudo haberse parado tarde. El problema es que al pararse, él solía primeramente buscar el rostro de Dios. Él es el que escribe: como la sierva brama por las aguas, así clama por ti el alma mía. Es un hombre que tú lees en los salmos, su relación con Dios. Señor, tú eres mi torre fuerte, mi refugio, mi esperanza, castillo mío, en ti confiaré, en ti esperaré, a ti clamaré. Él tenía una vida de intimidad, pero ese día, quizá confiado por todos sus viejos triunfos, soy el rey David, aguanté la persecución de Saúl, de su ejército. Destruía a Goliat, a los filisteos, a los amonitas, a los moabitas, a los suegritas y toda esa gente que causaba pánico en la población. Puedo levantarme y dar vueltas y no va a pasar nada. Entonces se puso de ocioso en el terrado a ver sus redes sociales y se encontró con un TikTok de su vecina bañándose desnuda. Betsabe pregunta por ella, la manda a llamar, se acuesta con ella, la embaraza. Y muchos dicen, mató a Urías. No, mató a mucha gente junto con Urías, porque era imposible que un soldado fuera solo. Lo puso al frente y con él otros fueron sacrificados. Multihomicidio, cual vil sicario se tratara. Atentamente, un hombre conforme al corazón de Dios. Confirmándonos lo que te dije en el primer mensaje: no podemos ni siquiera un solo día dejar de buscar su rostro, porque entonces en la carne nuestras vidas son un desastre. Dice 2 de Corintios capítulo 3, mientras me apoyan aquí arriba en el teclado, que es la batiseñal de que ya estamos en la recta final. Versículo 18. 2 de Corintios 3, 18. Por tanto nosotros todos, por mucha atención, este juego de palabras es un poco rebuscado, pero hay una enseñanza profunda. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pregunta: ¿por medio de quién ocurre esta transformación? ¿Por mi esfuerzo? Dices, como por el Espíritu del Señor. Me empiezo a parecer a la misma imagen, empiezo a ser más como Jesús. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando yo contemplo su gloria como en un espejo. Escúchame, no hay transformación genuina si no hubo antes un encuentro cara a cara con su gloria. Moisés sube y se encuentra en la cima del Sinaí durante 40 días con la gloria de Dios. Y cuando baja, la Biblia dice que su rostro resplandecía. Él no tenía que decir nada. Él no tuvo que presumir: oh, me encontré con Dios, mi vida es diferente, porque se notaba a kilómetros de distancia sin que lo tuviera que decir. Qué gran diferencia con mucha gente religiosa que sí ora pero usa vanas repeticiones, que no son honestos, que lo que quieren es aparentar. A veces en una simple oración por los alimentos te das cuenta que en vez de orar normal: oh Señor, gracias por estos alimentos, aleluya, dices, este brother ni se los ha comido y ya le hicieron daño. Porque dices, así hablar en el día a día está bien, pero ¿a poco así habla con su familia? Oh hijos, vamos al parque a jugar porque va a ser glorioso. Mi amor, pásame la sal. Oh. Porque tiene que cambiar su tono de voz, incluyendo, lo digo con respeto, a mucho predicador de la palabra, que a veces le crees más a un político que a ellos. Y es parte de lo que hemos estado enseñando y enseñar en homilética. No tienes que aparentar nada. No tienes que fingir nada cuando sabes quién eres y de dónde vienes. No tienes que tratar de demostrar que eres espiritual cuando sabes que eres espiritual. Pero ante la falta de intimidad, dijimos hace rato, ¿qué queda? Las apariencias. Como no oro y mi vida no ha sido cambiada, entonces voy a fingir con palabras, aleluya, que mi vida ha sido cambiada. Entonces tienes a gente que da un discurso rimbombante,
pero sus vidas son un desastre. Y de poco sirvió el buen show que montaron en escena si su esposa, que lo presenció, sabe que todo eso es una farsa. Si sus hijos no quieren saber de Cristo porque saben que eso no es genuino, que es simplemente la apariencia, que no va a permanecer si no fue precedida de una transformación en lo secreto. Entonces, a esta gente le encanta presumir cuánto tiempo ora y cuán, entre comillas, espirituales son, y cualquier pretexto para tocar trompeta como los fariseos y demostrarlo. Pero te das cuenta cuando miras sus vidas lo poco genuino que es. Moisés, en cambio, es fascinante porque no dijo nada, pero la Biblia dice que su rostro resplandecía. Porque escúchame esto: es imposible encontrarte con Dios en lo secreto y que tu vida siga siendo la misma. Cuando tú te refugies, y más adelante en la serie veremos todo lo que puedes hacer ahí, y lo adoras y le das gracias y le pides y le clamas, y ahí también te puedes quejar, y ahí también te jala las orejas, y ahí también te da ánimo, y ahí tú hablas con Él. Entonces, como Moisés, tu rostro brillará. Al encontrarte cara a cara con su gloria, serás transformado por esa gloria, y cada vez vas a parecerte más a esa misma imagen que contemplaste. Y sin que tengas que decir nada, la gente lo va a notar, porque el fruto del Espíritu, al igual que todo fruto que se ve, que se siente y que se prueba, yo no tengo que decirte, mira qué bonita manzana, si se ve. El fruto es visible, es palpable, es tangible. La gente lo va a notar. No tendrás que hablar raro ni orar raro para que se den cuenta que hay algo diferente en ti. Se van a extrañar. Y ahora mi marido, ¿por qué tan amoroso? Seguro algo quiere, va a decir al principio tu mujer. Y ahora esta, ¿por qué tanta alegría? Y ahora este cuate, ¿por qué entró al trabajo cantando y sonriendo si están corriendo a todos? Está drogado, está borracho, ¿qué le pasa? Y este joven que estaba hundido en los vicios y que fue a centros de rehabilitación y psicólogos y de todo, y ahora es libre y no cae. Y este cuate que era prepotente y altivo y grosero y déspota con los demás, ahora ¿por qué es amable? ¿Y ahora por qué me trata así? Preguntará el mesero que visitaste antes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Con quién fue? ¿A dónde fue? Y cualquier persona orgullosa que no fue transformada por el poder de Dios y que vive tras las apariencias, se adjudicará a sí mismo la gloria. Oh sí, porque hice esto, aquello y el otro. Pero el que sabe que fue transformado en lo secreto, humildemente te va a decir: no, es que no soy yo, es Cristo en mí. Gálatas 2:20. Es que la vida que ahora vivo, la vivo en el Hijo de Dios. Porque vuelvo a repetir, es imposible que te metas con Dios en lo secreto y que salgas siendo el mismo. Mi hermano, hay muchos recursos que tenemos aquí que te recomiendo. No estoy diciendo que están mal. Me estaré contradiciendo como pastor si promuevo cursos, talleres, libros, recursos, discipulados. Te sirven, los tienes que tomar. Pero quiero que entiendas esto: nada de eso va a cambiar tu vida, nada de eso va a transformar tu vida si no cambias tu agenda personal del día a día para establecer el hábito permanente de pasar un tiempo con Dios en lo secreto. Te lo digo con esta convicción porque además de que lo he demostrado con la Biblia, lo viví. Yo crecí escuchando en muchos congresos que hacía la iglesia a los predicadores de habla hispana más reconocidos a nivel mundial del momento, y aprendí mucho, y esos mensajes edificaban, pero nada de eso cambió mi vida. Mi vida fue transformada a los 19 años aproximadamente, o sea, no hace mucho tiempo, como hace 6 años, en un año de soledad que yo me encontré con Dios en lo secreto. Que a mi familia le daba tristeza verme encerrado en mi cuarto el fin de semana y no sabían lo bien que le estaba pasando, porque en vez de deprimirme como otros, estoy solo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Me dejó mi marido, pastor, estoy triste. Me dejaron mis hijos, me dejó mi novia, me dejó mi novio, también me dejó el perro. Iba a decir se fue con otra perra, pero se iba a escuchar muy feo en el sentido literal y bueno de la palabra.
comencé el mensaje diciéndote que tu Padre te ve en lo secreto. Entiende que cuando cierras tu puerta nunca estarás solo, porque Él está ahí contigo. Y ahí Él transformó mi vida. No es que mi vida se volvió perfecta, pero entendí que no era la perfección sino la rendición, y que a la fecha, cuando yo no mantengo esa rendición, retrocedo para mal. Y que no solamente el inicio sino la permanencia de una buena vida en Cristo va a depender siempre de ese lugar en lo secreto. Recuerdo que a veces bajaba mi mamá enojada a las 3 de la mañana. Jessy, apágale a tu música, nos despertas a todos. Y yo: mamá, antes te enojabas de la música electrónica que ponía, es música cristiana, son alabanzas. Sí, ponlas, pero no a las 3 y no a todo volumen. Pero yo solamente quería adorarle. Y ahí Él fue transformando todo. Y ahí es donde por primera vez pude discernir la voz del Espíritu Santo hablando a mi corazón, diciéndome lo que Él tenía para mi vida. Pueden venir tiempos maravillosos, aún en medio de tu desierto, de tu soledad, de tu tristeza, si tú entiendes esto y decides refugiarte con Él en lo secreto. Con Él, Jesús dijo, vas a dar fruto, mucho fruto y más fruto. Pero entiende esto, no le digo entiéndelo en un sentido intelectual porque no eres tonto. Entiende en el sentido de ya aplícalo. Separados de mí, dijo Jesús, nada puedes hacer. Cierra tus ojos conmigo en tu lugar y dile: Señor, comprendo esta palabra y no quiero llevármela solo como información, sino quiero hacerla vida en mi vida. Es verdad, Señor, hay tantas cosas que he querido cambiar y no lo he logrado. Sigo con malos sentimientos, emociones, rencores, resentimientos, con luchas, con adicciones, con malas actitudes. Y primero te quiero pedir perdón. Límpiame con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por mis pecados. Ven a reinar en mi vida, sé mi Señor y mi Salvador, mi Padre, mi Dios y mi mejor amigo. Pero no quiero tener solamente una religión, quiero tener una relación. No quiero predicar que tengo una relación sin tenerla. Quiero tener una relación contigo. Y hoy entiendo que necesito desesperadamente más de ti en mi vida. Te confieso, dile Dios, mi soberbia y mi arrogancia al intentarlo en mis fuerzas, sin depender de ti. Y es cierto, al no haber una transformación en intimidad, me he ocultado tras las apariencias. Lo que publico, cómo hablo, cómo camino, dista mucho de la verdad. Señor, no quiero ser como estos falsos profetas y aparentar. Quiero que tú me transformes genuinamente. Si quieres, levanta tus manos en señal de rendición y dile: Dios, cambia mi vida. Dame el poder para hacer lo que en mis fuerzas yo no puedo. Señor, restáurame. Quiero mirar tu gloria como en un espejo y ser transformado en la misma imagen. Quiero ser más como tú. Dile: ayúdame a amar, a tener fe, a tener gozo. Quita de mí toda incredulidad, toda amargura, toda tristeza y depresión permanente, Señor. Y que sea lleno del gozo de tu Espíritu. Dame el dominio propio para vencer sobre la tentación que en mis fuerzas es imposible. Dame un corazón sano para poder perdonar y ser libre de tanta amargura. Dile: Dios, hoy entiendo que sí tengo que seguir aprendiendo de estos temas, pero que nunca tendré el poder para vivir lo que sé si no es por medio de tu obra en mí, a través de una vida de rendición. Aquí está mi vida, te la rindo hoy. Haré un espacio cada día, aunque comience de 10 minutos en la mañana y 10 en la noche, pero de algo voy a partir para buscarte en lo secreto, donde sé que me estás esperando. Y no es por imposición, porque el pastor me dijo que si no me cae la maldición, no, sino porque hoy entiendo cuánto te necesito y que en mis fuerzas no puedo. Y dile: Dios, tampoco quiero. Por eso hoy me rindo a ti
y te pido que me transformes. Dios, revélate a cada persona que hará vida a esta palabra, que se encuentren cara a cara con tu gloria y sean transformados por el poder de tu Espíritu en lo secreto. Oh Dios, en lo secreto redarguye, anima, exhorta. En lo secreto quebranta, dirige, sana. Y que cuando salgan de su habitación su rostro brille. Que experimenten milagros internos y externos. Sanidad del alma y sanidad física. Vidas transformadas, árboles con fruto. Y que la gente lo note. Y su más grande predicación sea su vida. Y a donde quiera que vayan, la gente que los vea pueda ver el fruto de tu Espíritu Santo en sus vidas. Que seamos este tipo de iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.